Narcisismo, por Joseph Burgo. Estrategias para identificar y convivir con narcisistas en una era en que el egoísmo es la norma. Simplemente no es justo. Natalie se despierta de mal humor porque una vez más no oyó el despertador y llegará tarde a trabajar. Recuerda confusamente haber presionado el botón de repetición en más de una ocasión. Quizás hubiera sido mejor meterse a la cama más temprano en vez de mirar esos 2 capítulos de Homeland en Netflix. Natalie se da una ducha rápida, engulle una barra de proteínas y se dispone a salir del departamento cuando encuentra en la barra de la cocina una nota firmada por Selena, su compañera de casa. Selena es asistente de producción en uno de los programas matutinos de CNN y por lo general entra a trabajar antes de que amanezca. «Hola Natalie», reza la nota. «Tan solo quisiera recordarte que esta semana te correspondía limpiar el cuarto de baño». Natalie se siente agredida por la sucesión de caritas felices que Selena enfiló debajo de su firma. «Maniática», dice en voz alta mientras cierra la puerta del departamento. Se sube a su auto y una sonrisa ilumina su rostro al recordar que ella y Brian tienen planeado salir juntos esa misma noche. Apenas han pasado 2 meses desde que empezaron a verse, pero tiene la sensación de que la cosa va en serio. Brian es un chico apuesto, con un inusitado sentido del humor y un gran puesto en Ernst & Young. Además, comparten los mismos intereses. Recientemente se ha estado preguntando si acaso no tendría madera de esposo. Puesto que no salió de casa a buena hora, Natalie se ve atrapada en lo peor del tráfico de la hora pico y llega al trabajo todavía más tarde de lo que acostumbra. Siempre se ha preocupado por reponer el tiempo perdido al final del día, sin contar que sus jefes, Dan y Matthew, suelen llegar mucho más tarde que ella. Pero aún así, siente culpa por no ser capaz de llegar a tiempo al trabajo, a pesar de habérselo propuesto incontables veces. Nina, la recepcionista, sonríe y dice: 45 minutos, felicidades. Creo que tenemos un nuevo récord. Natalie siente acaloramiento e irritación y responde fulminante: Hubo un accidente en la carretera, ¿qué culpa tengo yo? Aún sabiendo que se trata de una mentira, se siente legitimada para usar la defensa propia. Se instala frente a su computadora y al consultar su agenda se percata de que tiene una cita con la jefa de personal, Bárbara, para su evaluación anual de desempeño ese mismo día a las 11. Lo había olvidado por completo. Con tantos correos que contestar, la mañana transcurre sin que lo note. Natalie se encuentra algo nerviosa debido a la evaluación que la espera, pero, más que nada, está enfocada en conseguir un aumento. Hace 2 años que entró a trabajar para la empresa y no ha recibido ningún incremento salarial hasta la fecha. Obviamente, ha habido algunas fallas en su trabajo. Nadie es perfecto, pero en definitiva se ha desempeñado bastante bien en su puesto. Se merece un aumento. Bárbara, la jefa de personal, invita a Natalie a seguirla a su oficina a las 11 en punto. Es espantosamente puntual, enfermizamente puntual podría decirse, y muy quisquillosa con los detalles. Le regala a Natalie una de esas sonrisas falsas que son su marca de fábrica y da inicio a la entrevista, colocando frente a Natalie una hoja de papel para que ésta pueda disponer de su propio ejemplar de evaluación. Conforme va descubriendo los diferentes apartados de la columna, Natalie observa una línea continua de números. 3. Satisfactorio.
también aparecen un par de áreas en las que precisa mejorar: puntualidad y atención al detalle. Globalmente, su evaluación recibió un 3, pero lo sigue un signo de menos. Natalie siente cómo sube el calor por su cara y la piel de su cráneo, cómo se llenan de lágrimas sus ojos que se resisten a derramarlas. Por un instante, la invade la imperiosa necesidad de huir, presa del pánico. Mantiene la cabeza inclinada porque le cuesta, le duele encontrarse con la mirada de Bárbara. Los retrasos son nuestra mayor preocupación, le dice. Por lo menos no su dimensión temporal. Como sabrás, aquí somos bastante informales y todos valoramos que repongas el tiempo perdido. Cuando Natalie levanta la mirada, descubre a Bárbara dirigiéndole una sonrisa llena de simpatía. El simple hecho de sentir que Bárbara se esfuerza por ser amable hace que se sienta aún peor. Estamos más preocupados por la cantidad de errores que acumulas en tu rendimiento. Tanto Dan como Matthew tienen la sensación de que tiendes a precipitar las cosas. Puede ser a causa de tus frecuentes retrasos, lo que te obliga a estar siempre a las carreras. Sea como sea, nos gustaría que bajes de ritmo y repases tu trabajo de ahora en adelante. Un recuerdo le viene de pronto a la mente. La semana pasada la llamó el mensajero desde el tribunal porque había omitido adjuntar el cheque para el trámite dentro de la demanda de su cliente. Ese día también había llegado tarde a trabajar y se había sentido agobiada toda la mañana. De regreso a su escritorio, Natalie no consigue mantenerse concentrada. Las palabras de Bárbara durante su evaluación de desempeño se agolpan en su cabeza, distrayendo su atención. Hace un esfuerzo por recordar si le mencionó a Selena o a Brian algo acerca de la evaluación. Quizá no sea necesario comentarlo con ninguno de los dos. Conforme va pasando la tarde, Natalie se pregunta si no haría bien en buscar otro trabajo, uno mejor con un mejor sueldo. Los bufés de abogados son tan aburridos y los abogados unos estirados. A fin de cuentas, este lugar no resultó ser tan emocionante como se lo había imaginado al empezar. Quizás Selena pueda ayudarle a encontrar un trabajo en televisión. Sin duda ella sería más eficaz colaborando con perfiles creativos. Al poco tiempo de terminar su jornada, Natalie decide cancelar su cita con Brian. Dado su estado de ánimo taciturno, probablemente no sea la mejor compañía. En ese momento, siente que podría soltarse a llorar. Si Brian llegara a preguntarle por qué prefirió cancelar, tendría que hablarle de su evaluación y le asusta pensar que Brian pueda considerarla como una mediocre. Ahora mismo, lo único que quiere es llegar a casa, acurrucarse en la cama con un bote de helado y ver los últimos capítulos de Homeland. Toma su teléfono y descubre que Brian intentó llamarla durante el día, precisamente mientras se entrevistaba con Bárbara, y dejó un mensaje en la contestadora. Su corazón se acelera en cuanto oye el sonido de su voz. «Hola Natalie, soy yo, Brian. Es acerca de esta noche. Mira, no voy a poder verte. La verdad es que... Diablos, no voy a hacer esto en la contestadora. Llámame en cuanto puedas. Tenemos que hablar». Apenas hubo escuchado aquellas últimas palabras, «tenemos que hablar», Natalie siente cómo la tierra se abre bajo sus pies. El día ha sido demasiado doloroso para ella. Reprime un pequeño grito mientras sus ojos se llenan de lágrimas. Cuando Nina, la recepcionista, pasa frente a su escritorio, se sobresalta ante el gruñido que profiere Natalie. «Los hombres son todos unos desgraciados, no es justo». Al igual que todos nosotros, Natalie debe aceptar la herida narcisista como un componente más de su vida. Este día en particular parece haber sido especialmente doloroso, acumulando los embates a su autoestima uno tras otro,
pero no hay nada inusual en el tipo de heridas narcisistas que experimenta o en el modo en que reacciona ante ellas. Natalie empieza el día con un sentimiento de culpa, puesto que no ha encontrado el modo de llegar a tiempo a su trabajo. De algún modo, sabe que su impuntualidad es el resultado de sus malas decisiones, como por ejemplo, elegir ver Homeland en la noche en vez de apagar la luz e irse a dormir. La nota de su compañera de casa en la que le recuerda que no ha cumplido con sus tareas de limpieza solo consigue hacerla sentir todavía peor, pero logra eludir aquel sentimiento con un pensamiento recriminador hacia Selena, maniática. No es que le haya fallado, el problema es que Selena es una perfeccionista. En el trabajo, cuando la recepcionista le juega una broma acerca de su impuntualidad, Natalie adopta una actitud similar de rechazo. ¿Qué culpa tengo yo? Echarle la culpa a los demás es una de las estrategias más comunes para resguardarse del sufrimiento que causa una herida narcisista. Puesto que tenía contemplado un aumento y una evaluación positiva, Natalie sale destrozada de una entrevista. El llanto la invade, se siente acalorada y humillada. Si bien supo mantener a raya los ataques previos contra su autoestima, esta vez no consigue eludir la contrariedad y se siente atrapada. Por lo menos en ese momento. Sabe perfectamente que lo que le dijo Bárbara es verdad. Conforme pasa el día, sin embargo, empieza a reponerse. Considera con menosprecio el lado aburrido y estirado de los bufés de abogados y se convence sola de que su temperamento más bien creativo se hallaría más a gusto en un ambiente diferente. Guarecerse en un sentimiento de superioridad o manifestar su desprecio ante lo que lo originó, la herida narcisista, son formas muy comunes de eludir el sufrimiento. A pesar de estos esfuerzos por preservar su autoestima, los eventos del día han afectado a Natalie de sobremanera. Se siente mediocre, aunque atribuya ese sentimiento a Brian o a la imagen que podría tener de ella al enterarse de su desafortunada evaluación. Abrumada por todo lo que vivió aquel día, prefiere cancelar su cita y buscar refugio en su cama donde encontrará el alivio. Al escuchar el mensaje de voz y darse cuenta de que Brian está planeando dejarla, se desmorona. Acto seguido, repele el sufrimiento, no sin refugiarse en sentimientos de ira e indignación ante el trato que reciben las mujeres que se enamoran. Los hombres son todos unos desgraciados. Un sentimiento de indignación iracunda es un tercer tipo de reacción ante una herida narcisista, una forma de escapar del sufrimiento mediante el ataque. Los narcisistas extremos recurren masivamente a estas tres estrategias de defensa, como lo veremos más adelante, puesto que están continuamente reclamando sustento para su inflada autoimagen. No pueden aguantar ni la más mínima crítica y son propensos a lanzar una fiera ofensiva contra la persona que ha errado o los ha rechazado. Te echarán la culpa de sus propios errores. Tratarán a sus detractores con prepotencia y menosprecio. Posiblemente se enfaden y reaccionen indignados ante el menor golpe a su autoestima. Responder defensivamente ante la crítica es una reacción sumamente común, incluso podría decirse universal en el ser humano. Dale Carnegie lo demostró tiempo atrás en el ahora clásico de 1936, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El libro de autoayuda primigenio. La crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo general hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona, hiere su sentido de importancia
y despierta su resentimiento. La crítica puede resultar peligrosa, sobre todo porque la persona que criticas a menudo se sentirá atacada por más cuidadoso que seas al formular tus comentarios y posiblemente responda del mismo modo, dado que lastimaste su orgullo. Puede llegar a sentir que te propusiste herirla intencionalmente, por lo que podría intentar herirte de vuelta. Tales contraataques se originan en una tendencia psicológica que nombro principio de atribución errónea. Siento dolor, por consiguiente, alguien debe ser responsable de que me sienta de este modo. Es una experiencia sumamente común que ilustra perfectamente la irritabilidad ocasional que todos experimentamos tarde o temprano cuando tenemos bajas nuestras reservas emocionales. En esos momentos, a menudo sentimos que la gente a nuestro alrededor se comporta de forma sumamente molesta. El modo en el que actúan, las preguntas que hacen, los pequeños errores que cometen parecen explicar o contribuir a la irritación que sentimos. Como resultado, estallamos o nos sobrepasamos con ellos, convencidos de que se merecen semejante trato, cuando en realidad tan solo estamos algo irascibles. Aquella irritabilidad es un estado de ánimo incómodo, doloroso incluso. Por el principio de atribución errónea, asumimos que otros son los causantes de nuestro sufrimiento. Cuando Natalie lee la nota amable de Selena, la invade un sentimiento de culpa. De algún modo, se siente atacada, como si Selena se hubiese propuesto infundirle culpa, con todo y caritas felices, por lo que contraataca mentalmente, maniática. El principio de atribución errónea también nos sirve de guía para comprender a los narcisistas extremos en nuestras vidas. Seguramente no consigas entender qué fue lo que hiciste que haya podido herir su orgullo, o quizá te desconcierten sus reacciones violentas ante comentarios o actos aparentemente inofensivos que nada tienen que ver con ellos. Pero la realidad es que imperceptiblemente se sienten violentamente empequeñecidos y por ello agredidos. En otras palabras, el narcisista extremo percibe cada herida narcisista como un ataque que le produce sufrimiento y por consiguiente buscará contraatacar, muchas veces de manera violenta, ante el origen de ello. El poder de la vergüenza. El término herida narcisista suena un tanto abstracto y técnico, ajeno a nuestros sentimientos más habituales. ¿Qué sentimos en realidad cuando está herida nuestra autoestima? Una herida narcisista duele, lógicamente, tanto para el narcisista extremo como para todos nosotros. Pero, ¿cuál es la naturaleza exacta de aquel dolor? Volviendo a Natalie, observamos que en cada momento de su terrible día, la vergüenza y la humillación son la base de su sufrimiento. Puesto que reconoce haber tomado malas decisiones relativas a sus exigencias de reposo, se siente ligeramente avergonzada de ella misma. La nota de Selena, en la que le menciona que omitió limpiar el cuarto de baño, tan solo intensifica su vergüenza. Cuando la recepcionista la provoca acerca de su importante retraso de ese día, se siente a la vez avergonzada y humillada. Su evaluación de desempeño acarrea más vergüenza porque sabe que Bárbara está en lo cierto. Es verdad que tiene una tendencia a precipitar las cosas en el ejercicio de sus funciones y comete errores por falta de atención. Se siente humillada al oírla formular la verdad. Cuando Brian alude inequívocamente a su intención de ponerle fin a su relación, Natalie vive aquel rechazo como una humillación más. Aquel día espantoso ha generado en ella un profundo y atroz sentimiento de vergüenza, como si realmente fuera mediocre. A la luz de esto, las estrategias de defensa destinadas a evitar el dolor que causa una herida narcisista
como echarle la culpa al otro, desdeñarlo o indignarse, serían más exactamente descritas como defensas contra la vergüenza. Los esfuerzos por eludir sentimientos de vergüenza y humillación desempeñan un papel fundamental en el narcisismo. De hecho, tal y como lo observa el psicólogo Andrew Morrison, la vergüenza es la parte sumergida del narcisismo y una parte esencial para entender lo que es exactamente. En el siguiente capítulo analizaremos detalladamente el tipo de vergüenza profunda que puede llevar a alguien a sentirse un total perdedor y las formas con las que un narcisista extremo intenta demostrar, al contrario, que es un ganador. Como psicoterapeuta, observo diariamente mecanismos de defensa contra la vergüenza. Muchos de mis pacientes dependen de lo que podríamos llamar defensas narcisistas para mantener a raya sentimientos de vergüenza o de inferioridad. Tomemos el caso de mi paciente Jason, quien inició un día nuestra sesión quejándose de su esposa Diana. Jason se había comprometido a llamar a su contador unos días antes para concertar una cita con él, pero se le olvidó por completo. La noche anterior a nuestra sesión, Diana se había quejado de que fuera poco fiable, de que fracasara siempre en cumplir sus compromisos. A partir de allí, la discusión estalló en pelea. «No veo por qué siente la necesidad de darle tanta importancia», me dijo Jason. «Estuve toda la semana bajo mucha presión en el trabajo y simplemente se me olvidó. Además, detesto el modo que tiene de transformar las cosas en lo que siempre hago o no hago, como si yo fuera una persona realmente mala. Sé que no debería haberlo hecho, pero me fui azotando la puerta y le grité, cabrona». Jason habló largamente del carácter juzgador y perfeccionista de su mujer y de su tendencia a destruir reputaciones siempre que riñen. Conforme escuchaba a mi paciente, caí en la cuenta de que se trataba de una de esas disputas conyugales que en realidad encubren otra cosa, un problema emocional oculto en activo. Tanto la reacción de Diana ante la cita frustrada y la reacción defensiva de Jason parecían exageradamente intensas y desproporcionadas comparadas con la intrascendencia del suceso. Esta interacción en particular tenía un pasado, evidentemente, es decir, las otras promesas no cumplidas de Jason y la tendencia de Diana a la crítica excesiva, pero esa no parecía ser la razón de semejante arrebato emocional. En aquel entonces, yo ya conocía lo suficientemente bien a Jason y me pregunté al aire si no existía la posibilidad de que su mujer se estuviera quejando de otras formas de decepción. A mi parecer, su actitud defensiva sugería que no estaba dispuesto a admitir que quizá tuviera razón de estar molesta. Conforme la sesión avanzaba, se hacía cada vez más evidente que el punto de frustración de Diana giraba en torno de su vida sexual o la ausencia de esta, para ser más exactos. Unos días antes, ella trató de suscitar un encuentro sexual, pero de nueva cuenta él se negó, recurriendo a su habitual cansancio y a la presión por el trabajo. Cuando Jason me habló de los acalorados reproches de su mujer por no tener sexo tan seguido como ella quisiera, todo en sus gestos y en el tono de voz cambió. Ya no se encontraba a la defensiva, sino que parecía invadirlo la vergüenza. Le pregunté si su falta de sexo podía estar relacionada con su perdurable hábito de ver pornografía en Internet. Finalmente, tuvo que admitir lo que no quería reconocer, ni siquiera ante mí, su terapeuta, que últimamente había estado viendo mucha pornografía y masturbándose todos los días. Sabía que necesitaba ponerle fin a esto, que era nocivo para su matrimonio, pero, a pesar de todos sus esfuerzos, siempre acababa por volver. Jason no es un narcisista extremo, pero hace uso
de defensas narcisistas para lidiar con su vergüenza. Al igual que Natalie, que siente vergüenza porque es incapaz de cambiar su comportamiento y llegar a tiempo al trabajo, Jason se avergüenza de su incontrolable adicción a la pornografía, tanto así que ni siquiera quiere mencionarlo en su propia terapia. En cambio, se obstina en discutir en torno a una pelea relativamente trivial a raíz de la cual se sintió indignado, azotando la puerta y le echó la culpa a su esposa, acusándola de ser excesivamente crítica. Además de todo, se escuda en la superioridad y el desdén al llamarla cabrona. Todo con el propósito de desentenderse de la vergüenza que le provoca su adicción a la pornografía. Discutiremos más a fondo la relación entre vergüenza, adicción y narcisismo en el capítulo 10. Así como Jason, los narcisistas extremos a menudo hieren a quienes los rodean en su intento por consolidar su autoconcepto. No cabe duda de que Diana se sintió frustrada y abandonada y también herida cuando Jason le dijo cabrona. El narcisista extremo causa un sufrimiento similar, aunque más intenso, a quienes lo rodean. Incluso llega a ocasionar un daño real en vez de simplemente recurrir a palabras hirientes. Quizás ya te haya tocado sufrir el producto de tales comportamientos en el trabajo, en la familia o con algún miembro de tu círculo social. Quizás te identifiques con Lizzie, quien estuvo a punto de perder su trabajo por culpa de una amistad rota. No lo ves a la primera. Cuando murió el gato de Lizzie, Denise depositó sobre su escritorio una carta de condolencia, junto con un pequeño florero en el que se encontraba una rosa cortada de su jardín. Denise había estado trabajando en Caroline & Company tan solo un mes, por lo que las dos mujeres no se conocían muy bien. Unas semanas más tarde, Denise invitó a Lizzie a ir a comer y de inmediato se llevaron de maravilla. Gustaban de oír la misma música, veían los mismos programas de televisión y ambas le rendían culto a los clásicos del cine negro. Compartían la opinión de que Ryan Gosling era el actor más sexy de Hollywood. Denise le declaró a Lizzie que le gustaba el modo en el que se vestía y se reía de todas sus bromas, lo que resultó ser muy grato para Lizzie, puesto que muchas veces le parecía que la gente no entendía su peculiar sentido del humor. Era muy placentero contar con una nueva amiga que realmente la entendiera. Pasaban cada vez más tiempo juntas fuera de la oficina, copas después del trabajo, cenas los fines de semana, noches de película en las que hacían palomitas y miraban alguno de sus clásicos favoritos, como aquel que protagonizaba Humphrey Bogart y Lauren Bacall, El sueño eterno. No pasaba un solo día sin que se hablaran por teléfono, se enviaban mensajes y cadenas de correos que iban y venían. Denise con frecuencia le decía a Lizzie que era una persona extraordinaria y le confesaba lo afortunada que se sentía al tenerla como amiga. Algunas veces, Lizzie sugería que invitaran a más personas del trabajo para ir con ellas por unos tragos y algo de comer a su bar preferido. Denise siempre hacía una mueca y contestaba, quizá en otra ocasión. Lizzie invitó a Denise a que se reunieran con otro grupo de amigos en un salón de baile un sábado por la noche. La noche parecía haber salido bien, pero el lunes, a la hora de la comida, Denise soltó un par de comentarios maliciosos sobre Cady. Alguien debería decirle que no enseñe la panza, no mientras tenga esas lonjas. Y Steph. Su sonrisa, por Dios, parece que fuera una hiena demente. Lizzie pensó que quizá Denise estuviera celosa de sus otras amistades y que seguramente todo entraría en orden conforme se fueran conociendo unos y otros y Denise se sintiera más integrada.
Cuando Denise la invitó a comer unos días más tarde, Lizzie le contestó que ya tenía algo previsto. Un viejo amigo de la escuela iba a quedarse unos días en la ciudad y esa era la única ocasión que tendrían de ponerse al día. Poco después, al encontrarse en el pasillo de la oficina, Denise parecía fría y distante, pero al cabo de unos días volvió a ser la misma y su amistad recobró su curso habitual. Ese mismo fin de semana fueron al cine a ver la última película con Ryan Gosling. Entonces, Lizzie conoció a Mark. Le urgía verse con Denise y contárselo todo. ¿Cómo fue que? Entonces, Lizzie conoció a Mark. Le urgía verse con Denise y contárselo todo. ¿Cómo fue que en la vinatería los dos quisieron llevarse la misma botella de vino, la última de aquella cosecha? Y cómo aparentaron forcejear, aunque en realidad coqueteaban. Mark finalmente declaró que cedería ante la reivindicación de Lizzie, pero únicamente si le daba a cambio su número de teléfono. «Me alegro por ti», le dijo Denise. Su sonrisa parecía falsa. Su voz se quebró en un tono demasiado agudo y entusiasta. «Solo te pido que tengas cuidado. Ya sabes cómo son los chicos. Muchos son patanes, pero no lo es a la primera». Lizzie se sintió un tanto molesta ante la respuesta de Denise, pero la desestimó en el instante. Más tarde en la semana, cuando Denise propuso que salieran juntas el sábado por la noche, Lizzie le dijo que ya tenía programada una cita con Mark. Los ojos de Denise se llenaron de lágrimas. «Espero que no seas una de esas mujeres que abandonan a sus amigos solo porque conocieron a un nuevo chico. Eres mi mejor amiga. ¿Acaso no sabes lo mucho que significas para mí?» Lizzie sintió culpa y trató de consolarla sugiriéndole que se vieran el domingo. De pronto, a Denise le dio un ataque de rabia, enjugó ásperamente sus lágrimas y dijo: «Tengo cosas que hacer». Antes de irse hecha una furia. En el instante en que Lizzie y Mark entraron al restaurante el sábado por la noche, Denise empezó a asediarla con preguntas por teléfono. «¿Qué ropa lleva? ¿Qué clase de auto maneja?». Lizzie le contestó que le contaría todo más tarde y apagó su teléfono. Cuando volvió a encenderlo al terminar la velada, una vez que Mark la hubiera dejado en su apartamento, descubrió una larga retahíla de mensajes, cada uno más rabioso que el anterior, sobre la mala amiga que era, lo hipócrita y egoísta que podía llegar a ser, la muy cabrona, y por último un mensaje tajante enviado pasada la medianoche: «Vete al diablo». Aun cuando Lizzie había advertido algunas señas previas, la violencia de aquella hostilidad la dejó pasmada. ¿Dónde había quedado aquella fantástica nueva amiga que la había apoyado en todo? El lunes, en la oficina, Denise se presentó ante Liz para pedirle disculpas. Le dijo que quizás había bebido de más y había perdido el control de sí misma. «En verdad lo siento, sé que fui muy agresiva contigo, pero ¿crees que logres perdonarme?». Ofendida aún por aquellos mensajes malintencionados, Lizzie nunca pudo entregarse a su amistad con el mismo entusiasmo de antes. No le inspiraba confianza la sonrisa de cachorrito que ponía Denise. «Necesito tomar distancia. Quizás sea mejor que no convivamos tanto juntas, por lo menos durante un tiempo». La actitud de Denise se transformó instantáneamente. «Está bien», dijo refunfuñando, y su voz expresaba todo su desprecio. «Si quieres jugar a esto, siempre supe que eras una falsa». Después de que Denise fuera furibunda, Lizzie se sintió tan azorada que no logró contener el temblor de sus manos. Las últimas palabras de Denise sonaban tan funestas. La nueva amiga que había considerado un regalo del cielo ahora tenía toda la apariencia de una amenaza.
Durante el resto de la semana, Lizzie procuró evitar a Denise. Le aterraba la idea de un nuevo altercado. Si se alejaban ahora, en algún punto su intensa amistad se desvanecería y quedaría el recuerdo. Cuando Mark la llamó para decirle que quería volver a verla el próximo fin de semana, su excitación por esa nueva relación ocultó sus preocupaciones. Al día siguiente, una de sus compañeras de trabajo, a quien Lizzie conocía desde hace varios años, se le acercó mientras se encontraban en el baño y le informó que Denise estaba hablando mal de ella. Según esto, había decidido acabar su amistad con Lizzie porque ésta la había dejado plantada demasiadas veces cada vez que un tipo nuevo le invitaba a un trago, cancelaba sus citas a último minuto. Otro compañero le explicó que Denise no había dicho exactamente eso, pero que sí había insinuado que Lizzie era una borracha lasciva que todas las noches regresaba a casa con un chico diferente. Lizzie estuvo en llanto casi todo el día. Denise le provocaba demasiado miedo como para ir a encararla. Mientras tanto, Denise la acribillaba con sus mensajes denigrantes sobre el mismo tema. «Fui una buena amiga, pero decidiste tratarme como basura, cabrona de mierda». En uno de sus arrebatos líricos más extraños, se lamentaba de haber malgastado lo más valioso de mi estima e intimidad en lo que resultó ser una pendeja perversa. Lizzie tuvo la sensación de que se trataba del diálogo de alguna vieja película, pero no supo cuál. El miércoles, el jefe del departamento llamó a Lizzie a su oficina. Estaban alarmados por los rumores que indicaban que había estado saliendo con un cliente de la empresa, lo que prohíbe categóricamente el reglamento y es motivo suficiente para un despido. Sin duda, también Denise había iniciado aquel rumor. Lizzie rompió a llorar y se sinceró con su jefe de departamento, contándole toda la historia. Tras enseñarle la sucesión de mensajes ofensivos que Denise le había enviado y traer a su compañera, que le había alertado sobre las demás calumnias que estaba propagando, finalmente le creyó. Carlyle & Company despidió a Denise inmediatamente, otorgándole un mes de indemnización y una honrosa carta de recomendación. Tras haber presenciado su potencial venganza, su jefe prefirió no encararla para así evitar comprometer a la compañía en una posible demanda por despido improcedente. Puesto que Denise siguió enviándole mensajes insultantes, Lizzie no tuvo más opción que cambiar de número de teléfono. Nunca más volvió a verla. Denise no encaja en el perfil de un trastorno narcisista de la personalidad, aunque sí parece estar bastante afectada, por la manera que tiene de alternar entre la idealización de Lizzie y su odio hacia ella, junto con su explosión de ira, miedo ante el abandono e inestabilidad emocional, estaría más cerca del trastorno límite de la personalidad. Pero, al mismo tiempo, parece ser bastante narcisista, dada su inflada autoimagen y su incapacidad para sentir empatía. Aún sin estar exageradamente endiosada, sí siente la necesidad de situarse en el centro del universo de su mejor amiga. En los primeros tiempos de su relación, se muestra sensible y considerada, pero únicamente porque desea obtener el cariño de Lizzie. Tras haber sido rechazada por Lizzie, Denise demuestra con toda evidencia ser prácticamente incapaz de empatizar. Aún cuando Denise parezca reaccionar con la violencia más extrema, algunos lectores de mis publicaciones en Internet, al comentar un artículo que escribí acerca del narcisismo vengativo, han descrito casos de abuso aún peores por parte de antiguos amigos, compañeros de trabajo y familiares. Varias personas reportaron incansables maniobras llevadas a cabo por antiguos amigos para destruir su reputación o marginarlos en el trabajo. Un hombre contó
cómo fue que su hermano narcisista, un abogado, lo estaba amenazando con hacer trizas su carrera profesional y dejarlo en bancarrota mediante unos trapiches legales con el propósito de despojarlo de su parte del patrimonio inmobiliario de sus padres. Una mujer escribió acerca de una antigua amiga que intentó atropellarla con su camioneta en un estacionamiento. Los testimonios más estremecedores provenían de hombres y mujeres que habían estado casados con narcisistas extremos y se hallaban perpetuamente acosados y en ocasiones intimidados tras un divorcio. Del mismo modo en que Denise percibe el rechazo como una herida narcisista y contraataca de inmediato, el narcisista extremo considera el divorcio como una afrenta sumamente humillante, una agresión a su autoimagen y muchas veces buscará encarnizarse con su antigua pareja con fervor malicioso. Veremos otros casos de narcisismo vengativo en el capítulo 9. Estos individuos a menudo no entran en el esquema de trastorno narcisista de la personalidad. Así como Denise, parecen más próximos al trastorno límite de la personalidad. Algunos dan la impresión de ser auténticos psicópatas. Como se dijo en el primer capítulo, el narcisismo se manifiesta en una escala de posibilidades, especialmente como rasgo vinculado a otros trastornos de la personalidad, pero también en la manía, la paranoia y el trastorno bipolar. Mucha gente, aun sin responder a ningún diagnóstico en específico, puede volverse igual de vengativa, aunque no siempre con la misma vehemencia cuando los ofendes. Tu cuñada, cuando se queja acaloradamente en familia por tu supuesta tendencia a criticar injustamente a los demás y distorsiona tus palabras únicamente porque no estuviste de acuerdo con ella sobre una cuestión. Un amigo de tu amigo que empieza a hablar mal de ti porque no lo invitaste a tu fiesta. Un compañero de trabajo que parece ensañarse contigo sin que puedas identificar la razón detrás de ello. Hay veces en que puedes intuir lo que hiciste que haya provocado algún tipo de resentimiento, a pesar de que consideres que la otra persona te malinterpretó o está reaccionando desproporcionadamente. Pero, muy a menudo, el origen del odio permanece oculto. Observa atentamente a estos hombres y mujeres y verás que su comportamiento manifiesto parece reproducir el tipo de defensas narcisistas que he estado exponiendo en este capítulo. Cuando Lizzie empieza a salir con Mark, Denise se siente rechazada y la culpa de ser una mala amiga y de haberla abandonado. Más tarde se vuelve altanera y derrama desdén, llamándola una cabrona hipócrita y una falsa. Esa rabia, indignada que alimenta una apremiante necesidad de venganza, de soltar golpes y ocasionar sufrimiento, describe perfectamente el modo en que se comporta al desmoronarse la amistad. Parece ser que Denise vive el rechazo de Lizzie cual herida narcisista grave, con la que resurge un sentimiento de inferioridad, aun cuando no sea visible la vergüenza operando, como es el caso de Jason y Natalie. Puesto que su vergüenza es mucho más profunda y acuciante, los narcisistas extremos no cederán ante nada para evitar sentirla. De hecho, prácticamente todo lo que dicen o hacen tiene como propósito eludir la experiencia de la vergüenza. Las defensas narcisistas a las que recurren contra la vergüenza son tan extremas e invasivas que distinguen sobre todo lo que conforma la personalidad, las relaciones y el comportamiento de uno, de modo que engendran un tipo de caparazón o armadura contra la amenaza que representa la vergüenza. Pueden parecer arrogantes o altivos como si quisieran decir aquí no hay vergüenza alguna.
se esfuerzan por proyectar una imagen de ganadores y demostrar que si acaso existe algún perdedor agobiado por la vergüenza, probablemente ese seas tú. En vez de reconocer la vergüenza inconsciente que los invade, así como la envidia ante otras personas exitosas con autoestima alta, se convencen a sí mismos de que son en realidad esos otros quienes lo envidian. Y cuando sufren una herida narcisista, su respuesta es típicamente rápida, brutal e implacable, puesto que buscan aniquilar al mismo tiempo la vergüenza y el origen exterior de esta. Como lo comentaba en mi página de internet un lector de mis artículos, hay algo casi reptiliano en la manera en la que un narcisista extremo instintivamente pasará al ataque si se siente amenazado en su autoestima. Por momentos, da la impresión de actuar a sangre fría, deshumanizadamente. En resumidas cuentas, la personalidad y el comportamiento del narcisista extremo disimula la vergüenza inconsciente que le es insoportable, ocultándola lo más lejos posible de ellos mismos y de los demás. Por esta razón, al principio nos parece casi imposible entender lo que los motiva. Únicamente podemos deducirlo a partir de algunos comportamientos o rasgos de su personalidad. La siguiente lista te ayudará a identificar aquellas características en la persona que conoces y quizá te ayude a determinar si esa persona particularmente complicada puede resultar un narcisista extremo. A diferencia del DSM, según el cual una persona debe poseer una cantidad mínima de rasgos para ser diagnosticado, la lista de control que sigue no obedece a disposiciones rígidas y no pretende ser ninguna herramienta para diagnóstico. Más bien, mi objetivo es ayudarte a reconocer rasgos narcisistas en las personas que te rodean. Todos los comportamientos y características enlistados a continuación son manifestaciones de narcisismo extremo. Entre más sume una persona, más narcisista resultará. Decidí reunir estos rasgos dentro de 5 categorías que deberían ayudarte a enfocarte en las áreas específicas que te preocupan. Si llegaras a colocar una palomita en más de un ítem en distintas categorías, muy probablemente estés frente a un narcisista extremo. Si varios ítems en casi todas las categorías parecen corresponder con esta persona, lo más probable es que cumpla con los criterios para ser diagnosticada con trastorno narcisista de la personalidad. A. Empatía y emociones. Se halla incómodo con su vida emocional. Muestra poco interés en ti y en tus sentimientos. Te reprocha ser demasiado sentimental o reaccionar desproporcionadamente. Cuando se encuentra enfadado u ofendido, a menudo niega estarlo. Siente envidia por otros o se imagina que otros lo envidian. No duda en atacar cuando se siente herido o frustrado, estalla en cólera. Carece de perspectiva sobre el impacto que tiene su comportamiento en los demás. B. Autoimagen y comparación social. Se preocupa por la manera en la que lo perciben los demás. Es arrogante, vano y altanero, exagera sus logros. Son obvios sus intentos por llamar la atención o provocar admiración. Es hipercompetitivo y ambicioso. Se ofende fácilmente, tiende a malinterpretar comentarios inocuos y los considera intentos por denigrarlo. Profiere comentarios desdeñosos sobre otras personas a sus espaldas. Te pone en ridículo y te hace sentir mal sobre ti mismo. C. Impulsividad. Carece de autocontrol, gasta más de lo que tiene.
come demasiado o toma en exceso o abusa de drogas. Tiende a ser un adicto al trabajo. Se lanza en proyectos grandiosos, pero no es capaz de darle seguimiento. Cae fácilmente en romances idealizados y sale de ellos con la misma rapidez. Toma decisiones importantes para su vida sin antes pensarlo detenidamente. Es infiel en el matrimonio o en relaciones comprometidas. D. Relaciones interpersonales. Es ensimismado, controlador, abusivo. Puede mostrarse seductor y manipulador. Tiende a ser excesivamente celoso y posesivo. Domina las conversaciones y con frecuencia interrumpe a los demás. Desconfía de los motivos de la gente, imaginándose siempre lo peor. Exige lealtad incondicional. Acosa a los demás para llegar a sus fines. E. Código moral y sentido de la responsabilidad. Miente o altera la verdad para beneficio propio. Culpa a los demás o inventa pretextos cuando comete errores. Se hace la víctima, recurre a la culpa para manipularte. Se involucra en actividades ilegales o poco éticas. Se siente con derecho a obtener cualquier cosa que desea. Se muestra imperturbable y convencido de estar en lo cierto siempre que riñe. Te hace dudar a ti mismo cuando disienten sobre un tema, te humilla o hace pasar vergüenzas. Si tuviéramos que evaluar a Denise siguiendo esta lista de control o a Naomi, quien aparece en el capítulo 1, probablemente colocaríamos palomitas frente a algunas actitudes de las categorías A, B, D y E. Ellas son narcisistas extremas que no corresponden del todo a los criterios del trastorno narcisista de la personalidad, a diferencia de Sam, quien se llevaría varias palomitas en cada una de las 5 categorías. Y puesto que el narcisismo se despliega a lo largo y ancho de una escala, ten en mente que la mayoría de nosotros podríamos manifestar por lo menos unos cuantos rasgos que conforman esta lista. Todo es una cuestión de grados.